Bien, amados Sahim, Behayot, regresamos en su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Encontrando al Mashiach en la Torah. Y bueno, seguimos aquí bajo nuestro tema en la estación de Ramesés y prontos a salir, benditos al Abacados, porque vuestra Pesaj, vuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. ¿Por quién? Por vosotros. Entonces, entre más seguimos al Mashiach, entre más nos entregamos, más nos vamos dando cuenta de lo que realmente somos. ¿Hemos recibido el perdón de los pecados por la sangre del Mashiach? Amén. Pero de pronto empezamos a caminar en las sendas antiguas y nos damos cuenta que somos orgullosos, que somos altivos, que somos perezosos, egoístas, ávaros, amargados, a veces todavía idólatras, otras veces ególatras, altivos, soberbios, arrogantes, y dice, santo es el Eterno, ¿y eso de dónde salió? Y bueno, esas cosas están en todo ser humano. ¿Cuándo se va dando cuenta? Cuando la luz viene a alumbrar su entendimiento y cuando la luz del Mashiach le alumbra su corazón. Entonces, el problema del hombre no es que solo de vez en cuando comete pecado, sino que es pecado por naturaleza. Ahí está el bendito problema. Mashiach Yehoshua dijo, ¿cómo podéis hacer vosotros cosas buenas siendo malos? ¿Cómo podéis hacer vosotros cosas buenas o cómo podéis vosotros decir cosas buenas siendo malos? Entonces el problema es que nacimos malos, nacimos en una naturaleza pecaminosa, nacimos en una condición de maldad. En pecado me concibió mi madre. El mal no está solamente afuera, no solamente está en el mundo, no solamente es una influencia del maligno, sino que está dentro nuestro. La ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué es pues estar esclavo en Ramesés? ¿Y qué es pues el salir de Ramesés? Hay que entender primero qué es Ramesés para ver a dónde apunta la Pesaj, la liberación, la remisión, la redención del Eterno, de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Nuestro Adón no solamente quiere perdonarnos lo que hicimos, nuestros pecados, transgresiones, equivocaciones, errores, desaciertos. El Eterno quiere librarnos de lo que somos, y hacernos nacer de nuevo. Hacer de nosotros nuevas criaturas, porque la vieja criatura no puede heredar lo viejo que hemos sido en la carne, habiendo de nuestra naturaleza pecaminosa, es carne y la carne no puede heredar lo espiritual. Entonces no se puede heredar en la carne, en su naturaleza pecaminosa. Algunos piensan que hay que reeducar o educar un poco al hombre, como dice por ahí algunos que estudian Torah. Dice, educa al niño y no habrá necesidad de corregir al adulto. Edúcalo de niño y no habrá necesidad que lo corrijas de adulto. ¿Y por qué se cree eso? Porque solamente se cree en esa formación de manera psicológica, de manera superficial. Entonces eso viene siendo una mentira, pues ese niño educado va a ser un pecador, solamente que muy educado, muy refinado o muy astuto. Un pecador educado o un hombre educado pero muy pecador. Va a ser un pecador disfrazado, pero él no va a cambiar. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser constituido con el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Tiene que ser una nueva criatura. Tiene que tener un nuevo nacimiento. Una nueva constitución. Como le dijo nuestro amado Mashiach Yehoshua a Nacdimon, a Nicodemo, un principal en el Sanedrín. Un hombre principal del Sanedrín que le dice, eres muy educado, eres muy culto, tienes mucho conocimiento, sí, tienes discernimiento porque has visto las señales que yo hago, ok, pero tienes que nacer de nuevo,
para poder mirar el reino de Elohim. Tienes que nacer de nuevo para poder no solamente mirar, sino también entrar, accesar y disfrutar de la era del Mashiach. Y ahí es donde Nagdimon se topó con la pared. ¿Cómo podré nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo podré entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Es tremendo. Por eso nos dice la bendita Torá en el Brit Hadashah. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos sadikim, justos. Entonces notemos esa palabra que es constitución. Seremos constituidos, seremos hechos benditos al Abacadosh. No por voluntad de sangre, carne o varón. No se puede por cuestiones humanas y carnales. Es por el poder de Dios. Mire, por la desobediencia de Adán, somos pecadores por constitución. Nos constituimos pecadores. Y por la obediencia del Mashiach, somos justos por constitución. Somos constituidos justos. Entonces, lo que nos hace justos es recibir por la emuná al Mashiach. Y esa emuná no de nosotros, pues es un regalo del Eterno. Es alimentarnos con el Cordero de Elohim. ¿Quién es? Yehoshua HaMashiach. No es algo que usted y yo tengamos, o que usted y yo podamos. No. Si estamos esperando algún día ser buenos, nos vamos a quedar sentados esperando, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos. El pueblo de Israel necesitó del poder del Eterno, mano poderosa del Eterno, para ser librado de Misraim, para salir de la estación de Ramesés. Así que, no, Señor, nunca podremos ser buenos por nosotros mismos. El único bueno es el Mashiach. El único bueno es el Eterno. Él es dado por gracia a nosotros, el Mashiach. Bendito sea su Shem Kadosh. Siempre en nosotros habrá cosas desagradables, cosas malas. Siempre estaremos luchando contra ciertas debilidades o ciertos defectos de carácter. Siempre estaremos batallando hasta que prevalezca en nosotros el Mashiach. Hasta que salgamos completamente de nosotros mismos. No solo de lo que hicimos, sino de lo que somos. Y no solo de lo que somos, sino también del sistema del mundo en el que estamos. Y no solo del mundo visible, material, sino también del mundo invisible, del mundo espiritual. Debajo de la potestad, valga la redundancia, de principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta llegar al punto, como dijo Sheliach Shaul, Pablo el apóstol. Mas los que son del Mashiach han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Y también dijo, ya no vivo yo, es el Mashiach que vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la emuná, en la fe del Ben Elohim, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este hombre entendía perfectamente de lo que estamos hablando, de esa naturaleza pecaminosa. Y bueno, tiene que haber una liberación completa. Debemos ser librados de la culpa de los pecados, pero debemos también ser librados del pecado. Podemos ver ahí en el Brit Hadashah en Romanos capítulo 7 cómo se nos habla de la ley del pecado en la carne, la ley del pecado y de la muerte, que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo carnal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros miembros están programados bajo una ley de la naturaleza pecaminosa para pecar y para morir. ¿Cuándo entró esto en el cuerpo? Cuando se desobedeció la Torá de Jehová en el Gan Eden.
en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Y por consecuencia entró la muerte. Por eso dijo, de todo árbol del fruto comeréis, menos de ese, porque el día que de ese comiese ciertamente moriréis. Entonces, eso es lo que se llama así, como dice Romanos 7. Lo dice con esa claridad, la ley del pecado y de la muerte. Como dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a qué? Vendido al pecado. Porque sabemos, dice Sheliach Shaul, sabemos que la ley, hablando de la Torah, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando de su naturaleza. Amar a Dios sobre todas las cosas es espiritual, mas yo. Ese es el problema. La ley es muy buena. La Constitución puede ser magnífica. Pero yo soy el problema. Ese es el problema. El problema soy yo. Yo soy carnal, vendido a la ley del pecado, vendido al pecado. Mire lo que dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y mire, esta es la condición de mucho pueblo del Eterno que ha desechado la Torá de Jehová. Con la mente le sirven a la ley del Eterno, a la ley del Mashiach, a la ley de la libertad. Y entran en esta condición. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque a veces aborrecemos al pecado. Y andamos aborreciendo a los pecadores. Pero andamos cometiendo pecado porque somos pecadores por naturaleza. Y aquí hay una pregunta para usted. ¿Usted cree que los que se casan para pelear? La respuesta es clara. ¡Claro que no! Los que se casan piensan en ser felices, en amarse para toda la vida, en estar en una luna de miel perpetua. Pero cuando están cansados, ya casados, vienen problemas y se dicen, ¿qué nos pasó? Yo no sabía con quién me estaba casando. Yo no sabía que tú eras de esta o de aquella, de fulana forma o manera. Pero debió haberlo sabido. Por eso dice, mire, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley, la instrucción del Eterno es buena. Yo no lo quiero, aunque lo haga, no lo quiero hacer, pero lo hago, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, en singular, el pecado que mora en mí, me hace pecar. El pecado que mora en mí es el que me hace pecar. Entonces, no es el pecado de mi suegra, no es el pecado de mi comadre, no es el pecado de mi vecina. No, Señor. Es el pecado en mí. En otras palabras, en usted y en mí. Mira lo que dice el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice, toda rabá Jehová. Pero gracias a Dios, bendito sea el Eterno, por Mashiach Yehoshua, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice en estos versos el Sheliach Shaul? Pablo el apóstol muestra que es sincero. ¿Y para qué mostró su sinceridad? Para que usted y yo entendamos que no solamente tenemos que ser librados del pecado que cometemos, sino del pecado que mora en nosotros, en nuestro cuerpo carnal. Entonces aquí está hablando el Sheliach Shaul, en lo que es el Brit Hadashah. Está lleno del Ruach HaKodesh, está inspirado por el Ruach HaKodesh.
Y está hablando en primera persona, no en tercera persona. Él mismo no se hace a un lado. Él mismo se pone por ejemplo de lo que está sucediendo en él y cómo lo está entendiendo y comprendiendo. Y llegó un día donde escribió, ya no vivo yo. Es Masías que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná de el Masías, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo entendió, bendito sea el abacado. Si usted y yo lo tenemos que entender y vivir también. Porque no solamente es teoría, no es de cuánto sabemos de la Torá, sino de cuánto verdaderamente guardamos, vivimos, practicamos, ponemos por obra. Y quizá cuando usted y yo somos nuevos en el camino de la emuná, o en la senda antigua que estamos ahora estudiando la raíz hebrea de nuestra emuná, de nuestra fe, no sabemos todo esto. Pero pasarán unos meses, pasará un año, cuando se va a empezar a dar cuenta de todo esto. Y entonces no solamente se va a conformar con ser perdonado de sus pecados y que la culpa del pecado se le quite, sino también que tiene que trabajar en su ser humano, que tiene la ley del pecado y de la muerte, y también en ser librado del sistema del mundo, que muchas veces está dentro de nosotros, y muchas áreas de nuestra vida comprometidas con ese sistema del mundo. Por eso el Sheliach decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne no mora el bien, pero yo con esto, si exactamente Dios lo sabe, yo también tengo que externárselo. Él quiere que nosotros oremos, platiquemos y seamos conscientes de esto, como el apóstol Pablo nos deja de muestra, y podamos reconocerle que deseamos con la mente servirle a Él, que deseamos amarlo con todo el corazón, mente, fuerza y alma por sobre todas las cosas, pero que cometemos pecado porque está en nosotros y que deseamos ser librados también de la ley del pecado y de la muerte que mora en nuestro cuerpo carnal. Entonces, ahora usted y yo estamos saliendo de la estación de Ramesés, y a eso vino el Adón Yehoshua Hamashiach. Ahora ya lo alcanzas a entender. Ahora ya sabes por qué vino. Por si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Lo que no sabíamos es que nosotros éramos pecado. Lo que no sabíamos es que estábamos haciendo ladrillos para construir Ramesés y Pitón. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez pecado en singular. Ya no los pecados que hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Entonces, ahora hemos encontrado una palabra grave, una ley de la naturaleza caída, como la ley de la gravedad, así la ley del pecado, y así la ley del pecado y de la muerte operando en todo hijo de Adán y de Eva. Una ley. Ya no es un mandamiento afuera, no señor, sino un mandamiento de la naturaleza heredada. Una ley dentro nuestro. 2 más 2 son 4. Naturaleza con ley de pecado y muerte, pecadores. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu, en mi alma, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me lleva cautivo ¿a quién? Lleva cautiva a mi alma. El poder de mi alma no es suficiente para vencer el poder del pecado y de la muerte. Necesito ser librado, ya no por mis propios medios o por mi propia fuerza, por mi propia inteligencia, por mi propio poder, sino por la mano poderosa de Jehová Sebaot. ¿Quién es esa diestra poderosa? Yehoshua Hamashiach. Con mano poderosa en presencia de los de Misraim, así es como el Eterno lo liberó a su pueblo. Y con esa mano poderosa el Eterno te sigue liberando a ti
y me sigue liberando a mí y a todo aquel que cree en Él. Ahí delante de los de Misraim, de los de Egipto, con mano poderosa, el Eterno los libró. ¿Por qué? Por haber obedecido y celebrado Pesaj, por haber inmolado el cordero, por haber pintado la señal con la sangre en los dinteles y en los postes, y por haber comido la carne del cordero, provisto por el mismo Eterno, porque nosotros solos no tenemos de dónde sacar. Lo único que podemos sacar es el pecado. Por eso Shaul decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque puro pecado es lo que podemos ofrecer. Entonces el Eterno es el que provee su salvación. Bendito sea nuestra abacados. Y hasta aquí había tratado de librarme, pero queriendo hacer el bien, no puedo, porque el mal está en mí. Muchas veces usted y yo, o cualquier otro hombre o mujer, que se cansan de la vida pecaminosa que llevan y de la consecuencia de sus transgresiones que por naturaleza cometen, llegan a buscar bajo el cielo, en las diferentes ciencias, la psicología, tantas cosas, el reprogramar su vida, y diseñan otra vida y se reinventan, pero llega un tiempo donde nuevamente caen en la realidad que se volvieron a equivocar, volvieron a hacer las cosas mal, y se reinventan nuevamente, y pasa otro tiempo y nuevamente se dan cuenta que volvieron a fracasar. ¿Por qué? Porque por la propia fuerza no se puede. Así que queriendo hacer el bien o lo que consideramos bien, no podemos por nuestra propia fuerza. Necesitamos la mano poderosa de Jehová Sebaot. Entonces, no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos que sea nuestro amado Mashiach Yehoshua el que nos rescate, el que nos compre, el que nos libre, el que nos rescate del sistema del mundo, el que nos haga salir con mano poderosa de Ramesés, de Pitón, de Misraim, del sistema de este mundo, porque nos damos cuenta que estamos haciendo ladrillos para Misraim, ladrillos para Ramesés, ladrillos para Pitón. ¿En qué nos damos cuenta? En que estamos regidos bajo un calendario extraño porque no es del Eterno, bajo un horario, bajo los tiempos de este sistema, nuestra economía comprometida con este sistema. Mashiach dijo: busquen primeramente el reino de Elohim, su justicia, y esto os será añadido. Pero no, porque sucede que buscamos el reino de Elohim, pero no su justicia, porque seguimos con la injusticia del mundo, o la injusticia del mundo sigue dentro nuestra. Y aún nuestras finanzas y economía está comprometida en Ramesés, en el sistema del mundo. Incluso nuestra alimentación muchas veces está bajo el sistema de Edom. Incluso nuestra salud está bajo el sistema de Edom. Tratamientos médicos que solamente perpetúan las enfermedades y las vuelven crónico-degenerativas en el cuerpo humano, cuando el Eterno creó un cuerpo perfecto para renovarse por sí mismo, para sanarse por sí mismo con la gracia de Él. Y así te vas dando cuenta cuántas áreas de tu vida están en Ramesés, en Pitón, en Misraim o en el sistema de Edom. Tu tiempo, tu economía, tus finanzas, tu salud, tu alimentación, tu fe, tu emuná, aún bajo el sistema de Edom, en los días de Edom, en los tiempos de Edom, en las fiestas de Edom, en las fechas de Edom, en el horario de Edom, tu economía en el sistema de Edom, tu salud en el sistema de Edom.
tu alimentación en el sistema de Edom. Y el Eterno sigue diciendo, sal de ahí, pueblo mío. Sal de ahí, pueblo mío, y el brazo poderoso de Jehová ya está. Consumado es, dijo Mashiach Yehoshua, ahí en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario. Entonces usted y yo ya sabemos qué es estar en Ramesés. Usted y yo ya sabemos qué es estar en Pitón, trabajándole como esclavos para ellos. Tiempos extras, cansándonos, comprometidos, pagando grandes impuestos. Alimentación cara y nociva. Medicamento que solamente te medio controla y no te sana. Cuando el Eterno dejó sus medios, sus formas. Y tenemos que ir saliendo de ese sistema. Tenemos que ser redimidos completamente del pecado que hemos cometido, del pecado que somos, de la naturaleza pecaminosa en la cual hemos nacido, en este cuerpo de carne. Y también del mundo, del sistema del mundo. Que ese sistema no esté en nosotros y que ese sistema no se meta en la Cajal, en la Keilah. No podemos traer el sistema de Edom y meterlo en la Cajal, no. Estamos en el reino de Elohim, bajo la instrucción del Rey de Reyes, Señor de Señores, Yehoshua HaMashiach, y en su justicia, sus mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas. Y tenemos que vivir por completo ahí para salir por completo. Así que vuestra Pascua ya fue sacrificada por vosotros. Así que dejemos la malicia, la maldad, y comamos la carne y bebamos la sangre del Mashiach con sinceridad y con verdad. Despojémonos de toda levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Saquemos pues toda levadura del sistema de Edom de nuestra vida, de nuestra alimentación, de nuestra salud, de nuestra emuná, y metámonos de lleno a lo que el Eterno tiene delante nuestro, que es su reino, que es su justicia, que son sus mandamientos, que es su Torah, sus instrucciones. Ahí está su ruach, ahí está su carne, ahí está su sangre, ya está hecho todo para que usted y yo seamos librados de lo que hacemos, de lo que somos y de donde estamos. Seguiremos en este mundo, pero no somos de este mundo. Seguiremos siendo luz en este mundo, pero sin que ese mundo esté dentro nuestro. El Eterno usó a Moshe para sacar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le decía, no eran suficientes los sepulcros en Misraim, en Egipto, para que nos sepultaran allá. Tenías que traernos a morir al desierto. Querían regresarse, incluso a ser sepultados donde ya eran esclavos. Y es mejor morir de pie delante del Eterno, o morir postrados delante del Eterno, que morir esclavizados y arrodillados bajo un sistema. Y espero que lo pueda entender y comprender para su propio bien. No se conforme solamente con ser perdonado de sus pecados. El Eterno, Mashiach Yehoshua, Él es nuestra Pascua. Él es nuestra salida. Por eso decía el Sheliach Shablo en el verso 25. Gracias doy a Jehová Sebaot por Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la Torah del pecado. Entonces el Sheliach Saulo, con la carne, le servía la ley del pecado y de la muerte, pero con su mente a la ley del Eterno. Entonces decía, pero gracias doy al Eterno por Yehoshua HaMashiach, que me ha librado de la Torah, de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que militamos conforme al Ruach HaKodesh, no conforme a la carne, porque la Torah del Ruach HaKodesh me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
entonces también alcanzamos libertad de lo que somos. Y entonces, como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Mashiach han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Así que cuando festejamos Pesaj, que acaba de pasar, somos librados del sistema de Edom. Somos perdonados, redimidos de los pecados que hemos cometido. Y también está pagado el precio de ser librados de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestro cuerpo carnal, de lo que somos. Y también de ser librados de donde estamos, de donde crecimos, del sistema bajo el que estábamos. Y entonces estar en el reino de Elohim, disfrutar de la era del Mesías, perdonados de los pecados, librados de nuestra condición pecadora y sin que el mundo esté dentro de nuestro corazón. Solamente estaremos en el mundo para hacer luz en ese mundo y ser medio que el Eterno use para hacer bendición en ese sistema, en las personas, pero que ese sistema no esté en nosotros, ni controlando nuestro tiempo, ni controlando nuestra fe, ni controlando nuestra economía, ni controlando nuestra salud, ni controlando nuestra alimentación. Que el enemigo no tenga nada en nosotros. Y esa debe ser nuestra búsqueda y nuestra lucha diaria, alcanzar la libertad, la soberanía que el Eterno ya pagó en ese madero de sacrificio para usted y para mí. ¡Qué bendición! Y bueno, agarre sus maletas, salga apresuradamente, porque salimos de Ramesés, salimos de Pitón, salimos de Misraim, salimos del sistema del mundo, salimos ahora, Beshem de Yehoshua HaMashiach, del sistema de Edom, con todo y apresuradamente. Amén. Aleluya. Bueno, amados Sahim Behayot, mi oración al Eterno es que hayamos entendido y comprendido más allá de lo que pudimos hablar. Que el Eterno nos dé entendimiento más allá y más profundo de lo que hemos podido hablar. Y bueno, cárguese sus maletas, agarre todo lo que tenga que llevar y vámonos a seguir al Mashiach. ¿Por qué? Porque Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese al pecado, niéguese a lo que es como pecador y niéguese a este mundo pecaminoso, tómese su madero de sacrificio y sígame, para que lleguemos al punto de decir, con Mashiach estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es el Mashiach que vive en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en el Emuná, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Que el bendito Eterno, el Mashiach, te bendiga y te guarde, y que Él haga resplandecer su rostro sobre de ti, y que Él alumbre tu entendimiento más allá de lo que pudimos hablar, entender o comprender. Y mis amados, los amo. Y nos vemos en la siguiente estación. Y bendito sea el Eterno por esta Pesaj. Bendito sea el Eterno por esta Pascua. Bendito sea el Eterno por su sangre, su carne, que nos da vida. Porque el que come su carne y bebe su sangre, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre. Un abrazo a la distancia, les amo, les bendigo, les respeto, y que la gracia de Mashiach sea con todos vosotros y con vuestras familias en esta hora y en adelante. Amén.